Pocos artistas lograron lo que él, conquistar el corazón de un país entero sin grandes campañas publicitarias, sin escándalos mediáticos y sin apariencias. Bastaba verlo subir al escenario, con su overol inconfundible, su sonrisa franca y ese ritmo contagioso que hacía bailar hasta el más serio del salón. Francisco José Hernández Mandujano, mejor conocido como Chico Che, fue mucho más que un músico tropical, fue un símbolo del pueblo mexicano, un reflejo de su alegría, su picardía y también de sus dolores. Durante las décadas de los 70 y 80, su figura se volvió omnipresente. Sonaba en la radio, aparecía en la televisión y sus canciones se colaban en cada fiesta popular, en cada boda, en cada feria. Era imposible no escucharlo. Su música, aparentemente ligera, escondía observaciones profundas sobre la vida cotidiana, la desigualdad, la política y los contrastes del México urbano que comenzaba a transformarse. Detrás del ritmo pegajoso, Chico Che hablaba del pueblo, y el pueblo lo entendía. Pero detrás del artista alegre y del ídolo del overol, existía también un hombre marcado por la tragedia. Desde muy joven, la vida le arrebató a sus padres, y el camino que lo llevaría a la fama estuvo lleno de carencias, tropiezos y decisiones que con el tiempo lo condujeron a un destino tan brillante como doloroso. Su historia es la de un hombre que salió de la nada, que construyó su lugar con talento puro y que murió de forma tan inesperada que hasta hoy sigue envuelta en versiones encontradas. El 29 de marzo de 1989, la noticia sacudió a México. Chico Che había muerto repentinamente a los 43 años. Nadie lo podía creer. Apenas unos días antes se le había visto sonriente, lleno de energía, preparando nuevos proyectos. ¿Qué ocurrió realmente aquella mañana en su casa de la colonia Educación, en la Ciudad de México? El parte médico habló de un infarto agudo al miocardio acompañado de un derrame cerebral. Sin embargo, con el paso de los años, los rumores crecieron, que si su salud estaba deteriorada por la diabetes, que si el sobrepeso lo había alcanzado, o incluso que ciertas adicciones habían jugado un papel oculto en su caída. La verdad es que nadie fuera de su círculo más íntimo lo supo con certeza, y quizá por eso su muerte se transformó en leyenda. Pero antes de llegar a ese final repentino, la vida de Chico Che fue un viaje fascinante. Desde su niñez en Tabasco hasta su ascenso como ídolo nacional, su historia está llena de contrastes. Un niño huérfano que se convirtió en la voz del pueblo, un músico autodidacta que desafió las reglas del mercado, un hombre humilde que se enfrentó al sistema con canciones disfrazadas de humor. Su música no solo hacía reír, también hacía pensar. Pero antes de ser una leyenda, Chico Che fue un niño roto. Francisco José Hernández Mandujano nació el 7 de diciembre de 1945 en la Ciudad de México, en la popular colonia San Rafael. Pero él siempre insistió en que era de Tabasco, no de la capital. Lo decía con orgullo, con esa sonrisa amplia que lo caracterizaba. Y tenía razón. Aunque nació entre el concreto de la gran ciudad, su alma siempre perteneció a la tierra caliente, al río Grijalba y al olor a plátano frito de su tierra. Su niñez, sin embargo, distó mucho de ser feliz. Apenas tenía 5 años cuando el destino decidió ponerlo a prueba. En un golpe doble y cruel, perdió a su madre y a su padre con muy poco tiempo de diferencia. Su papá, Gabriel Hernández Yergo, era periodista, su madre, Heidi Mandujano, una maestra de primaria. Ambos murieron dejando a Chico y a sus hermanos en la orfandad más dura, sin dinero, sin guía, sin rumbo. Para un niño de 5 años, la muerte no se entiende, solo se siente. Y Francisco la sintió para siempre. Y aunque creció con una sonrisa eterna, detrás de esa risa había una tristeza vieja, de esas que no se borran ni con 1000 canciones. Su hermana mayor, Matilde, se convirtió en su madre adoptiva. Una mujer fuerte, decidida, que no permitió que su hermano se perdiera en la miseria o la tristeza. Ella lo cuidó, lo crió, y más tarde se transformó en su representante, su consejera y su ángel guardián. Sin Matilde, probablemente el mundo nunca habría conocido a Chico Che. Ella fue quien le enseñó el valor del esfuerzo y quien lo acompañó hasta su último día. Durante su infancia y adolescencia, Francisco vivió a medio camino entre dos mundos, la Ciudad de México y Tabasco. Dos realidades opuestas, el bullicio capitalino y la calma húmeda del sureste. Esa dualidad lo acompañaría toda su vida, reflejándose en su música, caótica y alegre, urbana y tropical, moderna y folclórica al mismo tiempo. Años después, él mismo confesó en entrevistas que siempre se sintió fuera de lugar, ni citadino ni totalmente provinciano, un alma intermedia que buscaba su sitio en el mundo. Pero esa sensación de no pertenecer a ningún lado también alimentó su talento. Quizás fue esa necesidad de ser escuchado la que lo llevó a expresarse a través de la música. Y como muchos artistas marcados por la tragedia, su don era también su refugio. Aprendió por sí mismo a tocar guitarra, piano y saxofón, sin maestros, sin academia, solo con oído y corazón. Era un autodidacta nato, y lo que no sabía lo inventaba.
Sin embargo, algunos biógrafos señalan un detalle inquietante. A pesar de su aparente alegría, desde muy joven comenzó a desarrollar ciertos hábitos escapistas, formas de calmar su ansiedad y su mente inquieta. Se hablaba de noches largas, de reuniones con amigos mayores, de risas que no terminaban bien. Nada confirmado, pero muchos aseguran que ahí nació esa relación ambigua con el exceso, la misma que décadas más tarde sería parte de su leyenda y de su caída. Francisco José era un muchacho callado, introspectivo, pero con un carisma natural que lo hacía destacar. No necesitaba buscar atención, la gente simplemente gravitaba hacia él. Era el típico joven que podía convertir una tragedia en un chiste, pero que en el fondo todavía soñaba con tener una familia completa, una madre, un abrazo. Así nació Chico Che, no de la fama, ni de la televisión, ni de los escenarios, sino de la necesidad de sanar, de llenar con música los vacíos que la vida le dejó demasiado pronto. Y aunque el país entero lo recordaría como un símbolo de alegría, quienes lo conocieron más de cerca aseguran que su sonrisa era tan grande como el dolor que escondía detrás. La juventud de Chico Che fue un torbellino. Un periodo donde su carisma natural comenzaba a chocar con el mundo real, donde el niño huérfano se transformaba en un joven inquieto, rebelde, con una energía que parecía imposible de contener. En una época donde México trataba de definirse entre la modernidad y la tradición, Chico Che era un reflejo de ese caos, mitad disciplina y mitad locura. Estudió en una academia militar y más tarde intentó cursar la carrera de Derecho en el Instituto Juárez de Tabasco, pero la rigidez no era lo suyo. Los códigos, los uniformes, las reglas, todo eso le pesaba, porque dentro de él había algo más fuerte que la obediencia, una voz interior que pedía ritmo, música y libertad. Desde muy joven demostró una sensibilidad especial. Era observador, perfeccionista y profundamente emocional, pero también tenía un fuego interno, una rebeldía que lo hacía cuestionar todo. Esa mezcla entre disciplina y anarquía sería una constante en su vida y también la raíz de su genialidad. A los 19 años formó su primer grupo musical. Se llamaban Los Temerarios, no los de las baladas románticas que vendrían años después, sino una banda de rock and roll con tintes experimentales. En una época donde el rock mexicano todavía era visto como una amenaza moral, Chico Che se lanzaba al escenario con greñas largas, lentes oscuros y una actitud casi psicodélica. Era su manera de desafiar al sistema, de decir, no soy lo que esperan de mí. El joven sureño con alma capitalina quería ser libre, y el rock le dio esa libertad. Pero aunque su amor por ese género fue genuino, el destino le tenía preparada otra ruta, una más cálida, más sabrosa y paradójicamente más mexicana. Cuando su grupo se disolvió, Chico Che regresó a Tabasco, y fue ahí, entre el calor, los mercados y el bullicio del pueblo, donde redescubrió sus raíces. Escuchaba las marimbas, los sones y las cumbias que llenaban las plazas, y comprendió algo que cambiaría su vida. La verdadera fuerza de la música no estaba en la rebeldía, sino en la conexión con la gente. Así nació La Crisis, su banda definitiva. El nombre no fue casualidad. Era 1968, el país estaba fracturado por la represión y el miedo, y Chico Che, sin saberlo, estaba capturando el espíritu de una generación. Crisis era una palabra peligrosa, incómoda, pero él la adoptó con orgullo, porque en medio del caos, su música era esperanza disfrazada de cumbia. Su estilo empezó a mutar, dejó las guitarras eléctricas del rock y se sumergió en los metales, los tambores y los sintetizadores que marcarían su sello tropical. Pero lo más curioso es que nunca abandonó la actitud rebelde. Aunque la gente lo veía como un artista de fiesta, su música escondía mensajes políticos, ironías sociales y una crítica disfrazada de humor. Era la manera en que Chico Che desafiaba al poder sin levantar la voz. Detrás de ese proceso creativo había también un hombre que no dormía bien, que fumaba demasiado y que tomaba más de lo que admitía. Amigos cercanos contaban que su energía era imparable, casi ansiosa, y que podía pasar noches enteras tocando solo, buscando ese sonido perfecto que nunca llegaba. Esa obsesión, esa necesidad de controlar cada nota, lo hizo grande, pero también le empezó a pasar factura. Su aspecto comenzó a transformarse. El joven de cabello largo y actitud rock and rollera fue cambiando con los años. Aparecieron los primeros signos de sobrepeso, la cara redonda, la risa contagiosa que todos conocían. Pero lo que pocos sabían era que esa sonrisa se mantenía a base de cansancio, trabajo y un corazón cada vez más frágil. Chico Che no solo estaba creando un nuevo género musical, estaba creando una identidad, una en la que podía ser todo, el hombre del pueblo, el bufón que decía verdades, y el músico que no necesitaba de Televisa para triunfar. Y aunque el público solo veía alegría, dentro de él empezaban a formarse las sombras, la presión, la fama, la rutina, la salud que empezaba a ceder, y esa melancolía silenciosa que lo acompañaría hasta el final. En palabras de un amigo suyo, que años después hablaría en entrevistas, dijo: Chico reía todo el tiempo, pero había noches en las que lo veías callado, mirando al vacío, como si escuchara una música que solo él podía oír. Y esa música interna que lo hacía único, sería la misma que lo llevaría poco a poco hacia el abismo.
Cuando la crisis empezó a sonar en la radio, algo cambió en la historia de la música popular mexicana. Era el inicio de los años 70, una década marcada por los contrastes. La política reprimía, la economía se tambaleaba, pero el pueblo seguía bailando. Y en medio de todo eso apareció él, Chico Che, con su voz nasal, su sonrisa inmensa y un ritmo que nadie había escuchado antes. La gente no sabía cómo clasificarlo. Chico Che mezcló sonidos que venían de todas partes: la percusión tropical, el saxofón del jazz, los sintetizadores del rock y el sentido del humor del barrio. Su música era un espejo del México real, alegre, sarcástico, desordenado y profundamente humano. Su look también era una declaración. Mientras otros artistas buscaban verse elegantes, sofisticados o modernos, él se presentó al escenario con un overol, un traje sencillo de trabajo, como el que usaban los obreros, los mecánicos, los que sudan por un plato de comida. Ese atuendo se volvió su firma, su bandera. El público entendió el mensaje. Chico Che no cantaba para los ricos influyentes, cantaba para el pueblo. En cada presentación su energía era desbordante. Saltaba, reía, improvisaba, parecía inagotable. Pero detrás de esa vitalidad había una disciplina casi obsesiva. Ensayaba durante horas, cuidaba los arreglos, afinaba a mano los instrumentos. No aceptaba la mediocridad. Y aunque muchos lo veían como un comediante con guitarra, en realidad era un perfeccionista con el alma de un genio. Y luego vino el golpe maestro, Quien Pompó. Una canción aparentemente ligera, divertida, pero con una crítica feroz al materialismo y la hipocresía social. Pero con la fama vino también la incomodidad. Las estaciones de radio lo adoraban, el público lo idolatraba, pero algunos sectores del poder no estaban tan encantados. Sus letras, aunque envueltas en humor, hablaban de temas incómodos: corrupción, desigualdad, abuso de poder. Y fue entonces cuando comenzaron los rumores, que Televisa no lo invitaba tanto como a otros artistas, que algunos de sus temas habían sido vetados, que había órdenes desde arriba para limitar su exposición. Claro que nadie confirmó los rumores, pero entre los pasillos de la farándula se repetía una frase: a Chico Che lo quiere el pueblo, pero no todos quieren que hable tanto. Años después, su hijo recordaría que Chico Che se sentía incomprendido, que le molestaba que lo redujeran a un payaso tropical, porque en el fondo, su humor era su manera de sobrevivir, su escudo ante un mundo que siempre le había dado la espalda. Su carrera alcanzó la cima, llenaba auditorios, grababa discos que se vendían como pan caliente y sonaba en todos los rincones del país. Pero con el éxito vino también el exceso: giras interminables, noches sin dormir, comidas abundantes y una vida que poco a poco comenzaba a desbordarse. Su salud empezó a deteriorarse, aunque pocos lo notaron. Su sobrepeso era evidente, pero lo convertía en parte de su personaje, ocultando los dolores de cabeza y los mareos que ya empezaban a acompañarlo. Aún así, seguía grabando, viajando, cantando, porque si algo no sabía hacer Chico Che era detenerse. Algunos compañeros de la banda recordaron que en los últimos años ya no era el mismo. Sonreía menos, dormía peor, bebía más. Su energía todavía llenaba los conciertos, pero sus ojos ya no tenían el mismo brillo. La fama lo había convertido en un ícono, pero también en un prisionero. El hombre que hacía bailar a México entero ya no tenía tiempo para sí mismo, y aunque todos lo veían como un símbolo de alegría, por dentro estaba luchando contra algo que nadie entendía. Esa mezcla de éxito y desgaste marcaría su siguiente etapa, la más recordada, la más gloriosa y también la más oscura, porque mientras el país se rendía a su ritmo, Chico Che empezaba a escuchar un silencio que ni la cumbia podía tapar. A simple vista, era imposible imaginarlo triste. Siempre reía, siempre bailaba, siempre tenía una broma lista. Pero entre bastidores, las cosas eran diferentes. En las giras, su energía era inagotable, o al menos eso parecía. Sus músicos recordaban que podía tocar 3 horas seguidas sin parar, y que después de eso todavía se quedaba a convivir con los fans. Pero cuando todos dormían, él se quedaba solo, mirando al vacío con un cigarro entre los dedos, escuchando las grabaciones de sus presentaciones, buscando errores que nadie más oía. Era su ritual, su manera de no sentirse inútil, porque si algo lo atormentaba, era la idea de dejar de ser necesario. La fama había llegado, pero no lo había hecho feliz. Él comenzaba a perder la alegría que tanto predicaba. Su salud se deterioraba a pasos lentos pero constantes. El sobrepeso, la presión alta y lo que algunos médicos describieron como síntomas de diabetes no controlada empezaban a aparecer. Sus allegados contaban que a veces se le nublaba la vista, que tenía episodios de mareo y que aún así insistía en subir al escenario. En 1987 ocurrió un episodio que, según muchos, marcó un antes y un después. Durante una entrevista con Patti Chapoy, la periodista lo hizo pasar un mal rato. Entre bromas de mal gusto y comentarios sobre su peso, lo retó a medirse la cintura frente a las cámaras. Él sonrió, pero en sus ojos se notaba la incomodidad. El público se rió, pero quienes lo conocían sabían que aquella humillación lo había dolido profundamente. No porque le importara el físico, sino porque por primera vez sintió que lo trataban como un chiste, no como un artista. Desde entonces, su carácter cambió. Se volvió más reservado, menos accesible.
ya no daba tantas entrevistas, y cuando lo hacía hablaba más de su tierra, de su familia, de lo poco que confiaba en la televisión de la capital. Era como si empezara a despedirse poco a poco y sin decirlo en voz alta. Sus músicos cuentan que en los ensayos ya no hablaba tanto. En otras ocasiones perdía el ritmo por segundos, algo impensable en alguien con su oído absoluto. Y aunque todos sabían que su salud estaba deteriorándose, nadie se atrevía a detenerlo. Porque ¿cómo decirle a un hombre que solo vivía para la música que tenía que dejar de tocar? El fin todavía no llegaba, pero ya se podía sentir en el aire. A finales de los años 80, Chico Che ya era una institución. Su música sonaba en cada radio, su rostro aparecía en cada feria, parecía invencible. Pero bajo esa imagen alegre, el cuerpo y el alma de Francisco José Hernández Mandujano empezaban a quebrarse. Respiraba con dificultad, sudaba demasiado en los escenarios y en ocasiones tenía que sentarse entre canciones para recuperar el aliento. Sin embargo, nunca quiso cancelar una presentación y se obligaba a subir al escenario una y otra vez, ocultando el dolor tras una sonrisa de compromiso. Los síntomas estaban ahí: cansancio crónico, mareos, visión borrosa, los signos claros de una diabetes avanzada. Incluso en una presentación en Villahermosa, su tierra querida, cantó con una emoción inusual, al punto de que varios músicos sintieron que estaba conteniendo las lágrimas, pero nadie imaginaba que sería una de sus últimas actuaciones. El 29 de marzo de 1989 amaneció como un día cualquiera. Chico Che estaba en su casa en la Ciudad de México. Tenía planes de viajar a Tabasco para un evento el fin de semana, pero esa mañana algo no estaba bien. De acuerdo con el parte médico oficial, sufrió un infarto agudo al miocardio, un ataque fulminante. También se mencionó un derrame cerebral, lo que habría hecho imposible cualquier intento de reanimación aún cuando tenía solo 43 años. La noticia se esparció como pólvora. En cuestión de horas, las estaciones de radio cambiaron su programación para rendirle homenaje. En Tabasco, la gente salió a las calles con lágrimas en los ojos, sin poder creer que el hombre que los había hecho bailar durante tantos años ya no estaba. En los barrios, se escuchaban sus canciones a todo volumen, como si la música fuera un rezo para mantenerlo vivo. Pero junto con el dolor empezaron a circular las dudas. ¿Fue realmente un infarto? ¿O hubo algo más detrás de esa muerte tan repentina? Algunos aseguraron que había estado lidiando con una fuerte depresión, otros mencionaban problemas de salud maltratados, y las malas lenguas comenzaron a tejer historias más oscuras, que su muerte había estado relacionada con el consumo excesivo de alcohol, que abusaba de la hierba verde, o que una sobredosis accidental fue la verdadera causa del colapso. Nada de eso se comprobó nunca, y su familia insistió en que fue una muerte natural, consecuencia de años de descuido y agotamiento. Pero otros aseguraban que días antes de su muerte, había tenido una fuerte discusión con ejecutivos de televisión, quienes querían que moderara sus letras más críticas. Lo cierto es que en sus últimos meses, su cuerpo había empezado a rendirse, pero él se negaba a admitirlo. Seguía grabando, componiendo y planeando giras como si nada. A veces, cuando alguien le sugería descansar, respondía con una frase que ahora suena como una profecía: si dejo de cantar, me muero. Su cuerpo fue trasladado a su tierra natal, y lo que debía ser un sepelio privado terminó convirtiéndose en una procesión masiva. La gente no quería enterrarlo, quería acompañarlo. Las multitudes cantaban, lloraban y bailaban. Era un funeral convertido en verbena, una despedida hecha a ritmo de cumbia, como si México entero se negara a dejarlo ir. En el Parque Tabasco, donde años después se erigiría una estatua en su honor, sus más fieles seguidores decían: aquí descansa quien nunca descansó de hacernos reír. Y esas palabras resumen lo que fue: un trabajador del alma ajena, un hombre que dio todo por su público, hasta que el corazón literalmente no pudo más. Esa es la verdadera inmortalidad, cuando un artista se vuelve parte del habla, del humor, de la identidad, cuando deja de ser recuerdo y se convierte en costumbre. Y Chico Che logró eso. Murió joven, pero su espíritu nunca envejeció. Esa es la magia de un verdadero artista popular. Su música no necesita tiempo, porque el pueblo no olvida lo que lo hizo feliz. Y Chico Che fue en esencia la felicidad hecha ritmo.